Buenas noches, hermanos, me da gozo saludarles. Esperamos que estén bien ahí en casa y tomando todavía cuidados, porque a causa de los números que aparecen en las noticias de este día, la situación no se ha detenido. Cuando ya han pasado más de 80,000 casos de gente que ha muerto, y también cuando el desempleo va en aumento y la economía en una muy lenta recuperación, pues conviene, hermanos, no tener un exceso de confianza, tomar medidas por protección personal y también por protección de los demás. Vamos a iniciar el mensaje de hoy con una palabra de oración, como lo hacemos cada vez, porque cada vez que vamos a la palabra necesitamos la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amante Dios, invocamos tu presencia de nuevo al abrir tu palabra. Permite que al repasar los pasajes en relación con la segunda venida, se afirme en nuestra mente, en nuestro corazón, la certeza de que tú vienes en poco tiempo. Acompáñanos, bendice cada familia, cada persona. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo escuché una expresión que decía lo siguiente: yo no estoy de acuerdo con la segunda venida de Cristo, porque no va de acuerdo con mis planes. Me llamó la atención el comentario y quisiera preguntarte para iniciar la reflexión, ¿tú todavía crees en la promesa de la segunda venida de Jesús? Y pregunta número 2, ¿va de acuerdo con tus planes, con tus propósitos? También alguien mencionó que deberíamos de vivir cada día como si ese fuese el último día de nuestra vida, pero a la vez hacer planes como si no fuésemos a morir. En fin, hermanos, lo cierto es que la palabra de Dios, en forma muy frecuente, nos habla de la esperanza del regreso de Cristo Jesús. En algunos púlpitos se ha dejado de hablar con frecuencia y con seguridad y con certidumbre sobre este tema. Pero la promesa es fiel, la promesa es segura. Ahí se repite con frecuencia el hecho de que Jesús ciertamente va a venir. Así como haciendo un repaso de pasajes muy conocidos, Jesús mismo dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y además dijo: vendré otra vez. Entonces, hermanos queridos, si es promesa de Dios mismo, si es promesa de Jesús, no debiéramos tener ninguna duda de que Él viene. Hoy día, a causa de la pandemia, hemos tenido mucho tiempo para la reflexión. Así como otros eventos que han habido en el pasado, esta es una señal muy significativa, muy clara de que el tiempo se está terminando y de que esta promesa bendita se va a cumplir en poco tiempo. En el capítulo 23 de San Mateo, el Señor presentó 7 ayes, 7 amonestaciones muy serias, muy duras, diríamos, para los creyentes de ese tiempo, para los fariseos y los religiosos de ese tiempo. También un par de veces les dijo que eran ciegos. Pero hermanos, tú y yo, como dice San Pablo, no estamos en tinieblas. El Señor nos ha dejado una luz y un conocimiento extraordinario.
no debiera haber ninguno de nosotros que esté dudando si Jesús realmente va a venir, porque Él lo ha prometido, Él va a cumplir su promesa y lo hará en poco tiempo. En ocasión del ascenso de Jesús, cuando los varones galileos se quedaron mirándolo con cierta preocupación, cierta tristeza seguramente, aparecieron los ángeles preguntando: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Y esa promesa se repite con tanta frecuencia en la palabra, hermanos. El Señor ciertamente viene, va a venir y lo hará en poco tiempo. Imagínense lo que dijo Pablo allá por el año 60 en Tito 2:13. Y lo ha de haber dicho con un deseo intenso, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y también en Hebreos él dice claramente: no pierdas la confianza, porque tiene una grande remuneración de galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego añade: porque aún un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no se diga de Juan, el apóstol, que no solamente en la promesa del Señor que quedó registrada en su evangelio, sino también en el libro de Apocalipsis 1:7, por ejemplo: he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que le traspasaron. Es decir, hermanos, esto es lo que viene. Después de la hora más difícil que tenemos que enfrentar todavía, viene el día, viene la manifestación gloriosa de Jesús. Diríamos, después de la etapa de amargura y de dolor y de lágrimas y tristeza y de noche oscura, viene la mañana hermosa del regreso de Jesús, porque esa es su promesa. Permítame preguntarte de nuevo: ¿lo crees? ¿Le crees a la palabra? Jesús viene, dice, Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Saben que en el capítulo 24 de San Mateo, capítulo 24 de San Mateo, vamos a leerlo porque es muy importante ubicarnos dentro del texto bíblico? San Mateo 24, versículos 1 al 3. San Mateo 24 del 1 al 3. Dice el Evangelio: cuando Jesús salió del templo, es decir, había presentado las amonestaciones a los fariseos en forma muy directa y muy fuerte. Incluso había mencionado que esa casa que era el centro de adoración, en fin, habría de ser dejada desierta. Y entonces el versículo 1 del capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Era el orgullo de ellos, era el orgullo de la nación judía, del pueblo de Israel en ese tiempo. Era el orgullo, el templo. Dicen algunos escritos históricos que cuando los rayos del sol incidían en ese edificio, en las columnas y pilares de ese edificio, se veía espectacular. Y claro, además era el centro de adoración a donde venían las familias cada año a celebrar
la Pascua y a pasar un tiempo especial en adoración. Hermanos, los discípulos le dijeron a Jesús: ven para que veas el templo, los edificios del templo. Versículo 2, respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué noticia? Quizás como pensando, pues no se los hubiésemos mostrado, pues Jesús ya los había visto antes, los edificios y el templo. Hermanos, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, otra vez los discípulos se le acercaron aparte diciendo, es que se quedaron preocupados, se quedaron seguramente tristes y se acercan de nuevo aparte a Jesús diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Dos cosas pregunta. Recientemente allí, poquito antes, Jesús les dice que pues el templo iba a ser destruido y también la ciudad de Jerusalén finalmente habría de desaparecer, sería destruida. Y les había prometido también acerca de su venida, les había anunciado que Él vendría otra vez. Y entonces los discípulos se acercan con Él aparte y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas que acabas de mencionar? Y de una vez, maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el capítulo 24, hermanos, es justamente la respuesta de Jesús a esas preguntas. Y quizás, hermanos, una pregunta muy natural que surge en la mente nuestra, en la mente de los creyentes es, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cumplir la promesa? ¿De quién depende el cumplimiento de esta promesa? Y hermanos, yo quisiera mencionarte en la reflexión de esta noche, y tratando de ser quizás breve y un tanto puntual, que el cumplimiento de la promesa del Señor es seguro, Él va a venir ciertamente, pero depende de 3 o 4 cosas que quiero mencionar esta noche, y no solo de eso, hay otros elementos, pero quiero mencionar 3 o 4 factores de los cuales depende el cumplimiento de la promesa del Señor. El primero de ellos, en San Mateo capítulo 24 y versículo 36. San Mateo 24, 36, donde dice la palabra, pero del día y la hora nadie sabe. Después de que Él presentó las señales, toda la serie de señales anunciadas, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, en fin, Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. A mí me gusta quedarme mucho con este mensaje en mi corazón, porque antes, a través del tiempo, y hoy día no falta quien pretenda establecer un día y una hora exactos, conocidos ya, cuando Jesús va a venir. Pero dice la palabra, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A mí me parece en lo personal que teológicamente es un tanto arriesgado irnos en la dirección de establecer en base a ciertos elementos proféticos un día y una hora.
creo que sí podemos saber que nos movemos en medio del cumplimiento de las señales y que el tiempo se va a terminar en cualquier momento, a la hora que no pensamos. Pero el día y la hora solamente Dios lo conoce. Solamente Él. Es decir, la segunda venida de Jesús depende en primer lugar de la voluntad soberana de Dios. Hay un día y una hora. Y seguramente Él habrá de aparecer en el momento señalado y determinado en su soberanía y en su majestad. Número 2, hermanos, ¿de quién más depende el cumplimiento de la promesa? Pues, queridos hermanos, yo diría, número 2, depende de hacer nuestra parte también. La tarea de la predicación del Evangelio es una señal clave e importante en San Mateo 24. Yo diría, es la señal singular, especial, en la cual Dios está esperando que tú y yo, y ojalá especialmente en este momento de gran preocupación mundial, aprovechemos el tiempo para hablar a otros de Jesús, para hablar de la salvación, del perdón, de la justicia del cielo, del juicio del Señor, de la segunda venida en gloria y majestad. San Mateo 24, el versículo 13, dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero también, hermanos queridos, es muy importante señalar que el cumplimiento de esta promesa depende de lo que dice el versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y escucha lo que dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Es decir, hermanos, el Señor espera que tú y yo seamos perseverantes. El que persevere hasta el fin va a ser salvo. Y tenemos que animar a otros a que se preparen para ser parte de ese grupo especial de redimidos. Pero mientras, hermanos, mientras nos corresponde unirnos a la tarea de la predicación del Evangelio, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces, es decir, ahora sí, viene el fin. Número 3 y penúltimo. Número 3, hermanos. La segunda venida de Jesús depende, número 1, dijimos, de la voluntad de Dios. Número 2, de cumplir con la tarea de la predicación del Evangelio que el Señor nos ha encargado a nosotros, como pueblo, como iglesia. Número 3, depende también de la apostasía mundial, San Mateo 24. Si tienes ahí, chécate, por favor, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 3 factores. Número 1, de la voluntad de Dios depende el cumplimiento de esa promesa. Y Él solo sabe el día y la hora. Número 2, depende de que tú y yo también cumplamos con el deber y la asignación de la predicación del Evangelio bajo la bendición prometida y la influencia del Espíritu Santo. Número 3, depende de la apostasía mundial que es visible. El mundo por mucho tiempo ha estado embarcado en una experiencia de apostasía total. Pablo dijo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, detractores, soberbios, sin santidad, amadores de los deleites más que de Dios. Y hermanos, creo que tú y yo somos muy privilegiados porque nos estamos moviendo y caminamos cada día en el cumplimiento de todas las señales previas a la segunda venida de Jesús. Y finalmente, hermanos, el punto número 4, de quien depende la venida del Señor. Quiero que me acompañes a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y
Por supuesto, hermanos, todo el capítulo 3 se emplea o se gasta en hablar de la segunda venida, del día del Señor. Por ejemplo, el versículo 3, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Lo notas? Los burladores, ¿dónde está? No ha pasado nada. Tienes mucho tiempo de creer, tienes mucho tiempo de predicar, tienes varios años de leer la palabra y de compartirla con otros, de haber creído la promesa, pero ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Ahora, hermanos, versículos 8 en adelante, en 2 de Pedro 3. Mas ahora, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y luego los siguientes versículos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, para afirmar, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán quemados y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay también serán quemadas. Versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pues entonces, hermanos, si todo va a ser quemado, yo lo diría en términos quizás un poquito más contemporáneos, ¿qué tal, hermanos, nos conviene andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿De quién depende el cumplimiento de la promesa? La promesa es fiel, es cierta, el Señor viene, Él va a venir. Estés tú de acuerdo o no, creas o no creas, lo predique yo o no lo predique, Él viene, Él prometió venir. Queridos, yo quiero animarlos en la reflexión de esta hora para que se pueda avivar el gozo de la esperanza en el corazón de cada uno de nosotros. No te olvides que entre algunos de los elementos o factores de los cuales depende esta promesa, número 1, depende de la voluntad de Dios, como ya hemos leído. Número 2, depende de cumplir con la tarea de la predicación del Evangelio. Número 3, depende de la apostasía mundial que aparece claramente en cualquier rincón de este mundo. Y número 4, depende de la preparación, de la edificación de nuestro carácter. Y hermanos, cuando el carácter de Cristo sea reproducido perfectamente en la vida tuya y en la mía, en la vida de cada uno de nosotros, el Señor Jesús va a venir. Y me gusta mucho cómo cierra la visión apocalíptica Juan en el capítulo 22, versículo 20, diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y yo me imagino al anciano profeta Juan, quizás hasta pegar un grito de desconfianza y de certidumbre, el grito y la confianza de la fe, cuando dice, amén, ven Señor Jesús. Que ese sea el deseo de tu corazón, que ese sea el deseo de nuestro corazón,
porque queremos estar con Él para siempre. Es mi ruego y es mi deseo en su santo nombre. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por la palabra profética que dejaste para que tuviésemos certidumbre del desarrollo de los eventos y también incluyendo tu promesa a la segunda venida. Padre, si alguno de nosotros ha dejado de creer, si alguno ya se cansó de esperar, te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, como dice tu palabra, a perseverar hasta el fin. Afirma en nuestra mente la seguridad de que tú vienes en poquito tiempo. Guárdanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche.